por otros temas, más bien por asuntos que las urnas después dirán que tanto se lo cobran o no. Pero ahora vamos a concentrarnos en la interna, o las próximas internas, porque se suma un nuevo precandidato, y es Gandini. Vamos a repasar la crónica de Telemundo y después vamos a conversar con él porque está ya aquí en estudios pronto. Gandini dijo que su precandidatura es necesaria para recomponer el espacio wilsonista. Afirmó que Uruguay es un oasis de democracia y de logros y repasó acciones del gobierno como la LUC, el presupuesto, la reforma jubilatoria y la de la educación. Aseguró que la próxima será la elección más importante de todas. Créanme que esta es una elección bisagra. No es cualquier elección. Mirada desde el país en perspectiva. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio va a tratar de recuperar el poder para quedarse. Y si nosotros logramos, desde nuestro trabajo y nuestras virtudes, logramos que Luis le ponga la banda a un blanco, en la siguiente, la izquierda se va a volver a encontrar con él y habrá un ciclo largo de cambios. Y si ese blanco es usted, senador, bueno, mejor para usted, ¿no? Bueno, si la gente quiere, Muy buenas tardes. yo salgo a la cancha. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. ¿No estás afónico o no? Un poco. No. Bien. Bueno, ¿cómo está la interna? Porque en realidad, ¿qué pasa con otras figuras que habían también estado en boca, ¿no? No sé si puntualmente de líderes blancos, pero sí de militancia blanca. Yo creo que el partido tiene encaminado dos candidatos. Álvaro Delgado, muy cercano Oficialmente, a Delgado Torre también. Ejecutiva. Bueno, no se han proclamado, pero Por eso. Gregorio, ya sabemos que va a ser candidato, y Laura Raffo. Los dos del mismo tronco, ¿verdad? El tronco herrerista, uno muy cercano a Torre Ejecutiva, al grupo, digamos que, en el que nació la calle Pou, Aire Fresco, y Laura al herrerismo más tradicional, más ortodoxo, a la calle Herrera, a Heber, a la 71, digamos. Y creo que va a haber tres. ¿Y usted dónde se ubica? Ahí afuera de eso. Yo vengo del tronco wilsonista, la verdad. Voté a los Lacalle cuando fueron candidatos del partido. Siempre estuve o en Por la Patria con Wilson, o en Propuesta Nacional, o en Alianza Nacional, y desde Por la Patria también con Jorge Larrañaga. Fueron los tres lugares en los que yo estuve. Y creo que tenemos que ocupar ese lugar. Obviamente no es el más cómodo ni el más sencillo hoy. ¿Por qué? Porque la mayoría partidaria no está de nuestro lado. Ya no lo estuvo en la elección pasada. Y hoy... Sí, pero hoy hay otra lista y otro sector que está golpeado, ¿no? Bueno, veremos. Por eso nosotros tenemos que salir, plantear lo nuestro. Las grandes agrupaciones no respaldan mi candidatura. Sí la 250 de Montevideo, sí el intendente La Fluf, algunas otras, y después muchos grupos nuevos, pequeños, algunos desplazados, que encuentran un lugar para trabajar. El famoso centro donde se sale de pesca, ¿no? Bueno, nosotros vamos a buscar a los que históricamente representamos, a esa otra corriente, al wilsonismo, al porlapatrismo, con una amplitud, obviamente, los tiempos han cambiado. Si la calle Pou fuera candidato, las cosas serían diferentes, pero no lo es. Y Jorge Larrañaga, que fue el liderazgo de Contrapeso, no está. Pero veo que muchos se dicen wilsonistas, ¿no? No, pero adhesivos en el termo está lleno, porque Wilson, la verdad, ha traspasado las barreras de su sector original, incluso las del partido, llegó más allá. Y tiene buena prensa. Ser wilsonista está bien, está bueno. Luchó por la libertad, hizo las cosas bien, y para muchos se murió a tiempo. Antes de que se le puedan increpar los errores que eventualmente pudiera haber cometido. Bueno, ¿no? sí. Queda ahí, lo ponen ahí la bandera. Y después pasa el tiempo y son todos wilsonistas. Y nosotros decimos, pero está bien, wilsonistas hay en todos lados. ¿Menos Sartori o Sartori también puede ser? Wilsonismo no. Bueno, Sartori falta que diga que venía en el barco también. Por eso le pregunto, ¿todos o menos Yo escuché eso cuando Juan y Beatriz se juntaron y hablaron públicamente de la eventualidad de una alianza. Sí.
la escuché decir a Beatriz que esto era para ensanchar la base wilsonista del partido. Le digo, vea, no, será para ensanchar la base, wilsonista no. Pero da lo mismo. Lo importante no es lo que uno dice que es, sino lo que con sus conductas transmite. Perdón, voy a hacer una pregunta bien maliciosa. Dale, ¿Qué tanto importa la billetera en eso? ¿En ampliar las bases o no ampliar las bases? Bueno, no sé, yo con Juan Sartori no tengo nada que ver. Nada, a mí no me lo preguntes. No, pero se lo estoy preguntando en nombre del interés general de un partido, que con recursos se sabe perfecto. Mira, Juan que se vino puede el hacer martes mucho más después de 2 campaña. meses. Juan estaba en el exterior, vino el martes de mañana. La sesión del Senado empezó a las 10 de la mañana. Él llegó del avión justo. Terminamos de votar el viernes y el sábado se tomó el avión, se fue y no volvió todavía. Y no va a volver seguramente hasta fin de año. Bueno, hablen con Juan. Yo tengo una visión crítica de esa forma de hacer política. No entro en todo el tema JUTEP y todo lo demás. Digo, en esa forma de hacer política. Yo soy un laburante de la política, meto muchas horas. Juan se puede tomar el avión y se puede ir porque nosotros nos quedamos trabajando. Porque hay que estar en contacto con la gente, hay que escucharla, hay que participar de los debates, hay que estar metidos en los... Hay que ir a las comisiones, que no rinden prensa, hay que laburar. Yo a las 10 de la mañana hoy estuve 2 horas en una comisión que nadie sabe ni lo que trató, pero tratamos la reestructura de varios organismos públicos, recibimos sindicatos, hablamos con ministerios. No rinde, pero hay que laburarlos, ¿no? En eso yo respeto a eso. Yo respeto, lo voy a decir así para que, a la casta. En Uruguay la casta labura, mete para adelante, genera horas, sacrifica, pone familia. ¿Estás seguro que esa palabra hoy suma a marketing del bueno o no? ¿Qué va a sumar? Pero yo en mi país, en este país, defiendo a los que hacen política, porque me parece que es una tarea digna, honorable, como en todas las profesiones. No todos lo son, pero la tarea es esa y por eso Uruguay es diferente, porque tiene partidos políticos sólidos, todos. Es una democracia de partidos políticos sólidos, estables, de largo plazo. No es que aparece uno nuevo, candidato, y termina presidente. Tiró unos cascotazos allá en el centro de Chile y terminó presidente de la República. ¿Dónde está el Partido Socialista chileno, la democracia chilena? Los partidos históricos que se suicidaron todos. Cuando le pasa eso a los partidos, emergen estas figuras sin nada atrás, que terminan siendo un peligro porque no tienen arraigo a ninguna cosa que los sostenga por un camino. Van ahí, a los tumbos. Llegan hablando de la izquierda y terminan gobernando a la derecha. Ponen el señalero por un lado y gobiernan para el otro sin gente. En Uruguay no pasa eso, con ninguno de los partidos. Entonces me parece que hay que honrar esta política, esta función. Tradición. No, esa tradición. Y entonces yo respeto a los que hacen eso y a los que no. Y lo respeto porque lo votó la gente, pero bueno, eso de respeto porque los votó la gente es como... Y porque a uno respeto tiene tu que opinión respetar aunque la estés equivocado. No, uno tiene que respetar la investidura. Estoy lejos de eso, nada más. Digo, no son... A ver, con Juan tuvimos desencuentros de origen. Y después se sentó ahí y yo tengo que respetarlo. No hacemos lo mismo. O sea, a mí no me hablen de la billetera de Juan porque yo con eso no tengo nada que ver. Bueno, Alfredo... No, el Partido Nacional es interesante porque está empezando, tiene por primera vez en mucho tiempo un liderazgo único. El presidente no lo tenía, antes siempre eran 2 partidos, ahora tiene, todos reconocen. Hay wilsonistas en todo el espectro, porque ve a Teresa Argimón ser vicepresidenta, se reconoce como wilsonista, Javier García, que también se reconoce como wilsonista. Ahí nacieron, es verdad. Entonces, el presidente hoy es la figura central, que algunos ya quieren, como vos, que el 2029 vuelva. Vamos a ver si lo dejamos. Pero aparte de eso, lo que yo creo es que el presidente muy inteligentemente... Tiene mucho humor, ¿no? Muy inteligentemente sabe que tiene que apoyar a todo el espectro para poder hacer lo que vos dijiste de ayer, ¿no? Que le dé la banda un blanco. Entonces recibe a un Colorado que no lo conoce ni la madre, apoya a candidatos de otros partidos, le da para adelante al Partido Independiente, te apoya a vos, porque la plata wilsonista le hace falta al Partido Nacional para poder crecer y poder sumar, el cachol, ¿no? Arrastrar votos. O es un modelo, ¿no? Es uno de los 2 modelos. No, sí, el modelo, bueno. Sí, a mí lo que me interesa es, yo considero que vos sos la parte progresista del Partido Nacional. Bien, bárbaro, me encantó. Ahora, el discurso que hiciste contra la izquierda, medio te está comiendo la parte de la derecha, te estás comiendo esa pastilla. ¿Cuál parte? El Frente Radical y todas esas cosas, te estás comiendo esa pastillita. Pero aparte,
No quiero discutir eso hoy, me interesa saber qué propuestas concretas vos, como presidente, querés llevar adelante para el país. Porque eso del wilsonismo suena muy lindo, pero no hay nada sustancial atrás, si empezás a rescatar más que una gestión o un discursos, ¿tá? O una actitud, pero no hay ideología wilsonista, no hay nada escrito. Wilson no dejó nada escrito. Quiero saber, vos, como wilsonista, ¿qué querés proponerle al país diferente a lo que es el modelo terrorista que vos decís? Dos cosas previas. Tomás distancia. Sobre muchas ideologías hay cuestiones escritas y después la praxis ha demostrado otra cosa, ¿no? A mí me importan mucho más las conductas y las actitudes que lo escrito. Porque lo escrito haces 4 encuestas y 2 cualitativos y te dice lo que la gente quiere escuchar y yo te hago el programa ideal y te lo escribo. No. A mí dame historias, Pero la dame práctica conductas. también demuestra contradicciones. Dame conductas. ¿Cómo? La práctica también demuestra Claro contradicciones. que demuestra. Y también adaptaciones. El mundo cambia, los liderazgos cambian. Pero hay principios permanentes. Lo segundo, yo no te puedo decir lo que voy a hacer. Acabo de ayer aceptar un camino. Y vamos, tenemos equipos trabajando para presentar unas propuestas superadoras a este periodo de gobierno. No me quejo de lo que este gobierno hizo, lo dije ayer. Creo que hizo todo lo que pudo y no pudo todo lo que quiso porque estuvo muy condicionado por realidades externas y por un palo en la rueda y por una coalición que está aprendiendo a gobernar el país. Hizo mucha cosa con viento en contra, no tuvimos viento de cola. Creo que estas cosas en otra etapa, en otro ciclo de cambios, hay que cambiarlas. Por eso yo decía lo que escuchaste ahí. Yo no digo, le tenemos que entregar la banda, digo, vamos a poder generar un ciclo largo de cambios si el gobierno que viene también es de la coalición y seguramente el otro podrá hacerlo. Y en ese ciclo de cambios hay reforma educativa mucha para hacer todavía. Hay que cambiar el país con el foco, hay que cuidar el Uruguay productivo que conocemos, es muy importante. Pero el mundo que viene no pasa por ahí. El mundo que viene pasa por la innovación, la ciencia, la tecnología. Todos hablamos de eso, todos firmamos el 1% del presupuesto nacional, sigue teniendo el 0,4%. Porque nos cuesta mucho poner plata que no se ve, es como invertir en saneamiento, está bajo la tierra. La ciencia y tecnología no tiene mucho retorno inmediato. Y con el 1 igual seguiríamos cortos, ¿no? Por supuesto que es mucho seguiríamos mejor que el cortos, 0,4. por supuesto. Vos le preguntabas cuál es la propuesta. Bueno, un poco Bueno, estoy pronto, hablando de ¿no? eso. Pero que se supone poco que pronto. Estoy hablando me de eso. postulo para presidente. Pero le está dando respuesta. Pero estoy hablando de eso. Y estoy Además, hablando no de... dijiste acepto, dijiste quiero ayer. No Dije, dijiste perfecto. quiero, no acepto. No, dije, no digo acepto porque en política no se dice acepto, en política se dice quiero. Porque que aceptan hay cantidad, después tenés que ir a sacarlo de la casa. Acá hay que decir quiero, de verdad, tengo la voluntad de enfrentar las dificultades que vamos a tener por delante. Y nosotros las tenemos. No tenemos ni el aparato del gobierno, ni nos sobra financiamiento, ni tenemos una cantidad de dirigentes famosos y conocidos, y vamos a recorrer ese camino. Capaz que ganamos, sí, y capaz que no ganamos. Y si ayudamos a ganar, habremos cumplido. Porque también dije, no solo se gana con más votos en las urnas. Saravia murió hace 120 años en el campo de batalla. Y yo creo que ganamos. Y Wilson perdió en las urnas, perdió, estaba preso. Yo creo que ganamos. Ganamos porque ganaron nuestras ideas y porque tenemos desde dónde abrazarnos a sentirnos, seguirnos sintiendo orgullosamente blancos de un proyecto político país. Y hoy estamos en el gobierno. Todas esas cosas son mojones. Bueno, yo quiero estar en el lugar en el que debo estar, Alfredo. Yo no me veo a mí mismo metido en un grupo herrerista aunque me ofrezcan el primer lugar en la lista del Senado. ¿Qué querés que te diga? Mi lugar está a esta altura del partido donde tengo que estar. Desde ahí puedo aportar. No lo voy a hacer criticando al partido si esto le hace mal al partido. Eso lo haré para adentro. Lo tengo que hacer construyendo, mostrando que soy mejor, convenciéndome a mí mismo que puedo ser mejor y demostrándolo. Entonces, elijo ese camino que es el del sacrificio, pero constructivo. Bien. Antonio, usted hablaba al principio de que este fue el mejor gobierno que pudo ser, ¿no? Es verdad. Bien, y en ese tramo que quedó entre lo aspiracional y la realidad, sin entrar en el análisis, porque ese es otro análisis, también se puede hacer, obviamente, pero no es la pregunta de por qué faltó ese tramo. ¿Qué cosas usted entiende que tiene que haber continuidad y quisiera la continuidad
de lo hecho por este gobierno y en qué áreas y por otro lado? Nos metimos con 4 o 5 cosas importantes, con algunas pudimos, con otras a media y con otras no. A ver, la pandemia empezó en marzo, en abril entró la LUC, una ley de cantidad de reformas, en julio era ley. Pucha, con el capuchón cada 2 horas del micrófono que cambiábamos y nos íbamos para que limpiaran cada 2 horas, pudimos sacar 45 días en cada cámara trabajando en un subsuelo, esa ley. En agosto entró un presupuesto muy importante y en plena pandemia en julio, en diciembre era ley. Nos metimos con la reforma educativa. Este es un problema, porque la reforma educativa debió empezar el primer mes, pero recalculando, dijo el GPS, y hubo que concentrarse en que los gurises que iban a los comedores escolares comieran igual aunque no hubiera escuelas. Sí. Y en que la conectividad permitiera que hubiera año de clase, no en la reforma. Bien, pero la reforma tiene que seguir. La reforma empezó tarde y llegó hasta donde llega. ¿Hay que profundizarla? Creo que hay que corregirla en la medida de la práctica. Hay que convencer, porque no hay reformas sin docentes que estén convencidas y la reforma no se hizo con el convencimiento de los docentes. Todo cambio es resistido, hay que leer a Maquiavelo, y es resistido por aquellos que tienen que instrumentarlo porque pierden la certeza y la seguridad del lugar en el que están, aunque sea poco. Pero hay que continuarla y hay que irla corrigiendo. Y yo creo que la reforma educativa que estamos avanzando va a dar buenos resultados y entonces hay que tomar conciencia que el nivel terciario educativo, que es la clave, va a requerir mucho dinero. Porque si nos va bien, con primaria y secundaria van a pasar muchos miles más a la educación terciaria. Habrá que poner más horas docentes, más aulas, sí, pero y sobre todo mucho más expansión de la universidad, sí, al interior del país, como hacemos con primaria y secundaria. A los 13 años no se tienen que venir a estudiar a Montevideo, estudian allá. Pero a los 18 se los arrancamos, le damos becas, cosas, estudian acá, tienen amigos nuevos, construyen, hacen pareja, tienen su primer laburo, se reciben y no vuelven. Pasa que en el tema de educación, llevarles la educación al interior, no traer a los jóvenes del interior de la capital. Eso es mucho dinero, más, recursos, por supuesto. Mucho más. Pero en eso hay consenso, que no creo que ese sea un problema de debate. Consenso hay, lo que no hay es plata. Bien, porque haces consenso, pero la plata que hay se va por otro lado, que tiene más lobby, ¿Usted estaría más dispuesto poder a repartir y dar de nuevo, a barajar, perdón, y dar de nuevo en una rendición de cuentas a futuro para que se priorice la educación? Tanto estoy dispuesto que yo lo planteo y algunas cosas hemos conseguido. Tenemos una discusión en mi partido sobre el papel de la universidad. Muchos lo ven como un instrumento de la izquierda, yo no. Yo creo que la Universidad de la República, la UTEC, una creación del gobierno de Mujica, de las mejores cosas que han pasado, y el nivel terciario de la UTU, que ha mejorado mucho, son una clave fundamental no solo para la descentralización, para el desarrollo integral del país. Ver que hoy en el eje del litoral hay 12 carreras que se pueden estudiar de primer a último año, entre ellas medicina, nos demuestra, y la cantidad de gente que hay anotada allí, que van no de ahí. El problema, el otro día estuve en Tacuarembó y me decía, el problema que tenemos es que para ir a la universidad, para ir a Fraiventos, que está la UTEC, tenemos que hacer noche en Paysandú, porque no hay un ómnibus que nos conecte. Fíjense qué maravilla. El problema era ir a Fraiventos, no a Montevideo. Sí, conozco gurises de Montevideo que se han mudado a Rivera para estudiar logística en la UTU, que es donde la pueden estudiar. O sea, ese proceso inverso que permite que el interior se quede con los mejores y no se los arranquemos, pero que además genere condiciones para que la inversión se instale y el laburo también. Y una más. Hoy el interior, a ver, el ginecólogo, el traumatólogo... Los especialistas, sí. Van una vez por semana de Montevideo, o 2, no están allá. Y no están allá porque se tuvieron que venir para acá. Yo quiero creer que si la universidad está allá, van de Guichón a estudiar, se reciben y se quedan allá. Y van a tener el médico allá. Es un proceso a largo plazo, sí. Y es a largo plazo. Bueno, por ahí es una de las tantas cosas que en materia educativa tenemos que hacer. Bien, Vero. Sí, está bueno esto de educación para seguir profundizando, porque allí hay todo un tema que tiene que ver con el vínculo con los sindicatos. Mi pregunta
Son los más reaccionarios que conozco, que ¿no? dejo pendiente en torno a ese tema es, ¿se puede convencer si es que no se los ha participado y si la reforma de algún modo viene y ya está impuesta? Vemos lo que Sobre está todo, pasando. perdón, cuando están de punta con la esencia misma de la reforma. Son los mismos sindicatos, son los más mismos... allá de la propuesta de fondo, muchas veces ha pasado que se han enterado por la está prensa bien. de lo que va a ser, lo Sí, que van a todo dar es en verdad. marzo del próximo año. Todo ¿no? eso es verdad. Son los mismos sindicatos que se le pararon de punta a Germán Rama y hoy defienden la reforma de Germán Tabaré Rama. y a Mujica. ¿Sí o no? Pero Y se le pararon usted pone de el foco punta. en los sindicatos, pero acaba de decir de algún modo que sin docentes, una reforma. Por eso hay que incorporarlos, hay que Pero convencerlos. eso no es lo que ha pasado. Bueno, está bien. Saquemos los sindicatos. Son algunas de las diferencias que yo tengo, no en el qué, sino en el cómo, Bien. con el diálogo que hay que tener con sectores que a veces tratan de no dialogar para no darnos la razón. La izquierda no puede permitir que sea el centro o la derecha, como lo quieran llamar, que hace los cambios y las reformas. Tiene que impedir que eso suceda. Por eso Wilson no era el mejor amigo de la izquierda, no porque no fuera progresista, sino porque se les podía quedar con las banderas. Pero es otra Sí, discusión. y además una cosa son los docentes y otra cosa son los sindicatos. Sí, Y acá estamos tal vez que mezclando un poco todo. Me queda pendiente en este punteo de medidas distintas a las que se han tomado el tema seguridad. En una nota para el diario El País usted habla de la posibilidad de que las Fuerzas Armadas hagan tareas de vigilancia. Sí. ¿Cómo sería eso? Yo creo que hay zonas de Montevideo que están complicadas y que se requiere más presencia del Estado. El Estado tiene que estar, la gente tiene que sentir que el Estado está. ¿La campaña Vivir sin Miedo? Sí, yo voté por eso, trabajé, junté 50 y pico de mil firmas y casi ganamos. Y una de las 4 medidas era la Guardia Nacional, o sea, los militares. Pero ese con fue justamente fusión lo que más policial. rechazó. Está bien, pero casi 1 millón no lo rechazó. Sí, pero el casi no Sí, pero el corre. casi- No, está bien, yo no estoy proponiendo eso. Yo dije, hay que estudiar Bien. la posibilidad de que la policía, de que Los militares. las Fuerzas Armadas, los militares, ayuden Sumen. a la vigilancia. Bien. ¿Cuándo se me ocurrió? Perdóname, cuando estas últimas veces, fui 3, 4 veces por cuestiones políticas a Rivera. Y cuando vas llegando a Rivera en la aduana, que está lejos de la ciudad, lejos de la frontera todavía, de lejos ya ves un tanque parado en el medio de la ruta. No sé si pasaron. Un tanque, una tanqueta ahí. A no Y los ponerse que te adelante, piden la como había cédula, dicho el sí, expresidente le pasás Mujica. de un lado del otro, Sí. es como el cantero el tanque, apuntando así. Y de un lado y del otro están militares. No son policías. Te piden la cédula, te toman todos los datos. Gente del ejército. Vos ya ahí achicás, ¿no? Achicás ya no es, ¿qué tal, qué haces? ¿Cómo andás? ¿Paso? ¿Coso? ¿Vengo? No, son militares. Que además al día siguiente no son los mismos. Y eso parecería no ser una función típica de los militares, sin embargo hace un tiempo que la hacen. Cuidan la frontera del lado de adentro, hacen la custodia perimetral de las cárceles, están en las embajadas, la prefectura hace la policía en la franja costera, si hay un delito en la playa, interviene. O sea, y en Misiones de Paz hacen cosas parecidas, cuidan más Sí, a la pero vio población que hay una civil. resistencia importante, ¿no? Yo me imagino estudiar la posibilidad de que los militares, con todo ese despliegue y esa imagen que impone respeto y que es el Estado, sin duda, ayude. ¿Cómo? Estando presente y ve algo y llama a la policía, ¿sí? No salen a actuar. Pero un campamentito en las inmediaciones de algunos barrios, por ejemplo Villa Española, donde hay tiroteo todos los días, capaz que hay menos tiroteo. Porque te cuesta más hacerte el vivo o salir a buscar civiles que no te pagaron el tráfico. Sí, claro. Si están unos acá, otros acá, ves pasar el camión, aunque no te hagan nada. Pero tienen radios y pueden llamar a un patrullero con el que estén conectados. No digo que sea. Digo que yo cuando salgo a los barrios, y salgo mucho, la gente lo que más me reclama es patrullaje y presencia policial. Bien. Por acá. Hoy, senador, hablabas del tema de los recursos y la importancia de los recursos y demás. 2 preguntas en una entonces. ¿Qué opinión te merece los ediles de allá que están en Salto Grande, que el Parlamento se pronunció y todavía no han renunciado? Y siguiendo con el tema de los gobiernos departamentales, ¿cuál es tu posición con referencia a la ley, el proyecto de ley que está llevando adelante el senador Peña en cuanto a prohibir la designación directa en los gobiernos departamentales? Tengo posición tomada, opinión formada sobre ambos temas. Sobre los ediles, pedir su renuncia.
Porque más allá de lo que votó el Parlamento, que debería ser escuchado, no es vinculante, pero debería ser escuchado, por unanimidad, todos los partidos, incluido mi partido, votaron que los ediles tienen que irse. Y yo puse algún tuit, hice algunas declaraciones diciendo que por su investidura y la representación que tienen de mi partido, no deberían esperar a que les pidan los cargos, deberían irse. Creo que deberían irse. Dignidad arriba, regocijo abajo. Yo no puedo entender que un edil haya sido contratado para seguridad en Salto Grande. Pregunté qué quería decir. Capaz que está con un satélite. No, sube y baja la barrera. No, a mí no me hagan el cuento. Hay un montón de compañeros que laburaron para que el partido ganara y no sabían que aquellos por los que trabajaron y salieron ediles se habían acomodado con un contrato. Eso está mal. Yo lo dije. No llegamos para esto. Si esto lo estuviera haciendo el Frente Amplio, yo estaría diciendo lo mismo que ahora. Entonces no puedo decir que ahora está bien porque está mi partido. Lamento si no les gusta. Tengo posición formada, creo que deberían renunciar. Bien. ¿Y El otro tema lo presentó en el marco de la rendición de cuentas como un aditivo el Frente Amplio. Requiere 2/3 porque se introduce en la normativa de los departamentos. Y entonces requiere una mayoría especial. En el Senado requería 21 votos, obtuvo 20. Estuvimos ahí. Y yo voté. Yo sé que a mis compañeros intendentes no les gusta. ¿Qué es lo que no les gusta? Bueno, que se ponga el mismo criterio para ingresar a las intendencias que para ingresar al Estado. Ventanilla única, concurso, sorteo cuando corresponde, etc. Y sacarlo de esa autonomía que deja márgenes. En la intendencia de Salto, ni les cuento. En la de Canelones también. O sea, no es un mal de los blancos. En Montevideo, las intendencias más grandes tienen el mismo asunto. Entonces me parece que sería bueno unificar. Eso requiere una ley con mayorías especiales. Ya le dije a Peña que lo acompaño. A propósito, una acotación. Por la Patria y Wilson impulsaron todo lo que fue la descentralización, pero se omitió, creo, en esa campaña este tema que hoy está señalando y que te pregunta Pablo. Los gobiernos del interior interpretaron que la ley del año 1936 de autonomía municipal durante el gobierno de Terra... ¿Habilitaba el amiguismo? No habilitaba. Hacía que el gobierno central no tuviera absolutamente ninguna injerencia en todo lo que tiene que ver con reglas de contratación, concursos, etc. Eso es un disparate descomunal, porque es una ley que se deroga por otra ley. Y dicen algunos defensores de la tesis de la absurda autonomía municipal que las reglas de contratación en el Uruguay obviamente se tienen que aplicar todas a todos los uruguayos y así debía ser, por lo cual apoyo cálidamente lo que acabas de decir, Jorge. Por supuesto que lo mismo respecto a la inconducta incalificable de la conducción y del régimen de contrataciones de la Comisión de Salto Grande. Yo quería referirme porque a lo que hacías el punto de, por un lado, el estímulo a los sectores terciarios de UTU, muy importante, pero después también sobre la universidad, la descentralización de la universidad y el tema de la cantidad de universitarios. Si yo le pregunto a nuestra audiencia cuántos estudiantes, qué porcentaje de estudiantes universitarios tenía el Uruguay en el año 1968, la respuesta sería más o menos de la población que la que hay ahora. Y la gente contestaría, casi diría por unanimidad, mucho más. La universidad de los 60 era magnífica. Fue en la que yo me formé. Era una pequeña universidad que tenía 16.000 estudiantes.
no había universidades privadas, no había centros en el interior, salvo el cuarto año de la carrera de agronomía en Paysandú, en el centro de Mario Casinoni, en las afueras de Paysandú, y todos los estudiantes universitarios, incluyendo los de las escuelas, eran 16.000. El país tenía 2.556.000 habitantes, es decir, tenía el 0,6. Hoy, en las universidades privadas hay 40.000 estudiantes y en la universidad pública hay 120.000. Y en la UTEC hay 3.000 o 4.000. De modo que la población universitaria, con el pésimo sistema de egresados de nuestro sistema completo de secundaria, que se limita a que a solo el 40% terminan, que el 40% no terminan, solo el 40% termina el ciclo completo de secundaria, igual hay 8 veces más estudiantes. Por lo tanto, esto es el resultado de políticas sostenidas de todos los gobiernos a lo largo de todos los años y las asignaciones presupuestales respectivas. Por lo tanto, es imprescindible que ese tema se discuta con el criterio también de los resultados que se obtienen. Eso está bien. ¿Está? Primera cosa, principio de descentralización, de acuerdo. ¿Cuántas cosas van? Porque está larga la locución. Bueno, pero ¿Qué otro yo punto quieres señalar? lo que quiero decir es, Jorge está expresando algo que dijo ayer, queremos darle un gran impulso a la educación. La educación tiene problemas, pero ha hecho grandes progresos. Hay que destacarlo. Está bien, Está bien. Y después, ¿cómo se asignan los recursos? El presupuesto no puede crecer. El presupuesto tiene que racionalizar. Pero ahí volvemos a la pregunta que yo le planteaba, ¿no? Nadie dice que tenga que venir otra pandemia o tengamos la mala suerte de otra sequía, pero la torta está chica. El experto Jorge, que es el experto del presupuesto. El problema es el mismo, ¿no? Bueno, el criterio de a dónde va lo que hay. A qué le sacás y a qué le pones. O sea que ese desafío lo tienen todos los gobiernos, siempre. Así funciona. Sí. Entonces, consensuar en que la educación es un bollo. Hablar de la importancia de la ciencia es un bollo. Ahí nadie discrepa. Pero a la hora de tomar las decisiones qué presupuesto va, para dónde, ahí se juega el partido. Sí. Tenemos diferencias importantes con la izquierda en la gobernanza de la educación. Bueno, sí. Que son muy importantes porque quién manda, quién organiza. Todos creemos que hay que hacer cosas en la educación, pero no creemos que hay que hacer las mismas en la educación. Bueno, pero ya la LUC se supone que planteó... Alguna cosa hizo, ¿no? Alguna cosa hizo, iba a ser la catástrofe porque sacábamos los consejos desconcentrados y se iba a caer, todo aquello no iban a poder. Y viste que no hubo un solo problema. Sí, Con pero eso no hay problema. Usted mismo dijo, no se pudo avanzar y profundizar en la reforma porque no se logró convencer a quienes son los protagonistas eventualmente de la reforma. Es verdad, pero también es verdad que no te tenés que meter con los grupos docentes. Son grupos políticos, muchos de ellos, con, digamos, la vestimenta de representantes gremiales que obstruyen los cambios. Y a veces se basan en que a la gente los cambios le generan miedos. Pierdo mi carrera, habrá más astronomía, tendré más horas, y entonces no quiero que nada cambie, porque esto sé que no anda, pero es lo que tengo, y me aferro al escritorio. Bueno, cuestan los cambios. Hablábamos hoy de Rama, yo me acuerdo lo que fue aquella locura de resistencia, y hoy se reconoce como un avance. El tiempo va a ayudar, pero tiene que haber un poco más de diálogo también, y tenemos que meternos más los blancos en la vida interna de las agremiaciones educativas también. Bien, queda nada ya para este bloque, senador. Lo invito a una reflexión de su parte, invitando a quienes están del otro lado o seduciendo. Ah, bueno. Yo me quedo, si querés, pero... ¿Se quiere quedar? Pero. No quiere quedarse. No nos va a quedar mucho, pero entonces hagamos la pausa ahora, ¿les parece? Espere, hacemos una pausa ahora y se queda. Me quedo. Bien, pausa y ya venimos. No tengas que elegir.